Darío, nosotros nos habíamos alejado de los temas políticos, porque pues definitivamente no es como nuestro expertise, pero eso no quiere decir que no sea un tema que a nosotros importante, que nos importe. Y una de las cosas por las que estamos haciendo como, digamos que este esfuerzo pues de volver y traer candidatos y aspirantes a la Cámara y al Senado, es porque nosotros de alguna u otra forma tenemos, digamos que una frustración, y esa frustración, Darío, se debe, a mí me ha parecido que en los últimos 5 años, bueno, inclusive más, como que estamos viviendo de una desnutrición intelectual. Entonces nosotros que estamos, digamos que en el borde de la tecnología, donde estamos hablando de inteligencia artificial, donde estamos hablando de energía, donde estamos hablando de robots, donde estamos hablando de blockchain, uno no deja de sentir como una especie como de frustración, uno ver que todo el mundo avanza y que nosotros seguimos en las cavernas, para atrás. Bajo el mismo régimen. Entonces, por ejemplo, Darío, sabes pues que yo como emprendedor hace mucho tiempo opté y dije, no, me voy para Estados Unidos, y ya ahora estamos hablando que no, mira, saquemos otra visa en Singapur o en Emiratos Árabes, porque el exceso de fricción en Colombia es brutal y nosotros es brutal, y entonces nosotros lo único que quisiéramos es reducirlo, y una de las cosas que se nos ocurre a nosotros utilizando puro sentido común es que para reducir la fricción hay que reducir el tamaño del Estado, pero y entonces tenemos que optimizar procesos, y eso lo podemos hacer con inteligencia artificial, pero para poder tener inteligencia artificial entonces necesitamos energía, y entonces hoy tenemos a 3 candidatos. Cada uno nos va a contar, nos va a dar una descripción pues, de qué han hecho en breves, en 2 minutos, para que nosotros podamos entonces hacerles preguntas tipo 10 AM. Nico, tenemos a Nico, co-host el experto en batalla cultural, hay otro buen amigo pues del chat, para que nos ayuden a enrutar y encarrilar todos esos, porque para ver cómo nosotros no nos quedamos, digamos que atrasados, o sea, nos podemos sincronizar con todos estos cambios del mundo y que nosotros podamos hacer las preguntas en torno a lo que nosotros creemos que pueden existir, pues como las mejoras. Entonces yo creo que deberíamos empezar con una introducción, Nico, si estás de acuerdo, de cada uno. Vos te voy a dar como la moderación a vos para que vamos guiando, y nosotros pues al estilo de nosotros vamos o interrumpiendo o pidiendo claridad en el tipo de respuestas que nos están dando. Nosotros, no voy a utilizar la palabra autista, pero porque suena como muy extrema, pero a nosotros nos gustan como las respuestas claras, como lo dijimos alguna vez en una reunión que tuviéramos. No, a mí no me contés una historia muy larga, contame cuál es la aplicación táctica de esto, pensá como si la respuesta fuera en 3 o 4 o 5 líneas de código, que uno la pueda ver, que uno pueda correr el test y uno pueda ver, o sea, después de esa idea, como uno la plasme, o sea, cómo se renderiza esa idea y cómo podría ser aplicada. Entonces, Nico, adelante con la introducción de cada uno para que pues tengan sus 2 minutos y nos puedan decir quiénes son y a qué están aspirando. Listo, Hernán, muchas gracias. Pues digamos, antes de comenzar, yo creo que es importante para poner en contexto a los entrevistados y sobre todo pues al público en general, que este espacio de 10 AM es un espacio donde se habla de tecnología, inversiones, y a veces se habla de política, pero desde una perspectiva libertaria y pro mercado. Entonces acá claramente digamos que hay un sesgo y no lo ocultamos. El sesgo es ese, queremos hablar de esos temas en términos políticos, y el tono y el estilo, muy liderado por los fundadores que son Darío, Hernán y el Gordo, es un estilo sin filtros, sin protocolo y sin las cortesías de la política tradicional. Entonces, teniendo eso bien claro, pues digamos, queremos comenzar dándole el espacio a cada uno, por favor, no más de 2 minutos, para que presenten su plataforma política, cuáles son los proyectos que están trayendo al Congreso, y básicamente pues para que aprovechen el espacio y hagan su cuña, y posteriormente seguimos con una tanda de preguntas que hemos preparado entre todos, y obviamente que Carlos también tiene otra serie de preguntas. Entonces, Carlos, me interrumpís cuando vos consideres, lo mismo Darío, Hernán y el Gordo, y le vamos dando. Entonces, como acá sí tenemos protocolo para unas cosas, primero las damas, entonces arranquemos con María Clara. Bueno, muchas gracias Nico y Hernán pues por esta invitación, a Darío, a Carlos y a todos los que hoy nos están acompañando. Yo soy María Clara Posada,
yo soy abogada, tengo una maestría en ciencia política y otra en estudios internacionales. No había participado en la política electoral desde el PRON, siempre había estado atrás porque tengo una agencia de estrategia política con la que asesoraba a candidatos en sus campañas electorales y a funcionarios en ejercicio en su gestión. Con la llegada de Petro y con esta amenaza a todas las ideas liberales, monté una fundación que se llama Libremente, que precisamente propendía por eso, por la defensa de las ideas que han sido la base de la civilización occidental, que yo la resumiría en tres, aunque ayer Federico me hacía mucho énfasis en una cuarta, que es la vida, la libertad y la propiedad privada. Desde ahí, desde Libremente, empezamos como en una estrategia de sensibilización que no buscaba ningún otro propósito que librar la batalla cultural, porque sí creo que uno de los problemas que enfrentamos hoy quienes creemos en esas ideas de la libertad es que perdimos esa batalla por las ideas y nos estamos dando cuenta tarde que hay que darla de forma valiente, que hay que darla de forma combatiente y que hay que darla sobre todo de forma coherente. En ese orden de ideas, pues recibo una invitación del presidente Uribe del partido a unirme a las listas del Senado del Partido Centro Democrático. Hoy ocupo el renglón número 8 dentro de la lista cerrada del partido y una de o más bien, mi propósito superior es precisamente luchar como por esas ideas de la libertad materializadas en la política pública, entendidas fundamentalmente desde la libertad económica, porque creo que finalmente eso es lo que genera autonomía. Estoy trabajando ya en un proyecto de ley que pues acá lo voy a chiviar porque no se lo he presentado ni siquiera al partido y al presidente, que es una ley de crecimiento que pues básicamente tiene como 7 puntos, que es eficiencia del Estado, algo así como un DOSH, la reforma tributaria de alivio y reactivación, enajenación de activos y fondo soberano, liberación regulatoria, reserva estratégica nacional en Bitcoin, que sé que este es un tema que les gusta a ustedes y me hubiera gustado que estuviera Andrés Arias porque es un tema que he venido trabajando también con él, depósitos bancarios en moneda extranjera y salario mínimo por hora y región. Creo que ahí no me gasté los 2 minutos, sería muy bueno tener la pantallita abajo. Claro que cada vez que miro abajo y veo a Carlos Henao, me parece que estuviera acá con José Félix, entonces como que me siento un poquito perdida. Tú lo puedes cambiar en el tile, pues te aparece así, pero los 4 puntos, pues Darío, yo creo que en eso después coincidimos y nos gustan pues a nosotros. Listo. ¿Quién quiere seguir entonces? ¿Seguimos con candidato a Cámara o a Senado? Dale, cualquiera, De Federico. una. Darío, muchísimas gracias, Hernán. Muchas gracias por esta invitación. Una nota estar acá en 10 AM. Yo soy Federico Hoyos, soy candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático por Antioquia. Mi número es el 104. Soy politólogo de formación de la Universidad de AFIT. Fui congresista del 2014-2018. Fui embajador en Canadá. Trabajé en la Presidencia de la República. Este último, digamos, etapa profesional he estado trabajando en el sector privado, dirigiendo una fundación empresarial aquí en Medellín, columnista de opinión desde hace muchos años, podcastero, bueno, y seguidor de ustedes. Entonces, ¿por qué volvemos a esto? Por esta amenaza populista horrorosa que está amenazando la estabilidad democrática del Estado, está amenazando el libre mercado, las libertades individuales. En línea de código, como Hernán, yo creo que ya puso de moda el término y así ojalá lo implementemos en el Congreso. Yo pensaba como en cinco temitas para llegar acá. Primero, una idea general de reducción del tamaño del Estado, una obsesión nuestra, buscar golpear esas órdenes de prestación de servicio que le valen más de 15 billones de pesos al país, buscar, digamos, medidas creativas como eliminar el subsidio al diésel, y nunca aprobar ninguna nueva entidad en estos 4 años, que tengamos una bancada que sea, digamos, radicalmente decidida en la no aprobación de nuevas entidades, de nueva burocracia, etcétera. Segundo, una idea de crecimiento económico sin depender del gasto público, de trabajo con el sector privado, contratos de estabilidad jurídica como ya han funcionado en el pasado, que ya han sido exitosos y ojalá el país vuelva a eso. Para lograrlo se necesita nuevamente una bancada de congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que defiendan esta idea de estas leyes de contratos de estabilidad jurídica. Eso es esencial y ha funcionado en diferentes gobiernos que lo han hecho. Cuarto, para que Colombia realmente tenga un desarrollo, esto lo he hablado con mi buen amigo Juan Espinal, que está aquí, es la consulta previa, pues sería bueno eliminarla, pero digamos tiene una protección constitucional y hay que ser práctico, no se puede eliminar, pero buscar racionalizarla a la máxima expresión, poner tiempos limitados en las respuestas que tiene que dar la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, evitar que haya nuevas comunidades que se quieran beneficiar de la consulta previa y establecer unos censos, digamos, previos antes de que un proyecto se vaya a ejecutar.
Y quinto, digamos, una idea muy concreta que le hemos hablado por Twitter en las conversaciones que Hernán ha propiciado, una reducción de unidades de trabajo legislativo. O sea, cada congresista, como ustedes saben, le da 50 salarios mínimos para que contrate, para que tenga unos asesores. Está bien que haya unos asesores, pero yo creo que es exagerado tener 50 salarios mínimos, buscar una reducción del 50%. Esto puede generar más o menos, dice por acá la cuenta esta mañana, por año unos 450.000, 500.000 millones de pesos de ahorro. Creo que si el Congreso le va a pedir al próximo gobierno que se apriete el cinturón, el primero que se lo tiene que apretar tiene que ser el Congreso de la República. Y una sexta idea, digamos, un poquito, digamos, en el orden social, porque en esto hay que tener mucha racionalidad económica, pero también hay que tener, pues, digamos, una sensibilidad por la población más vulnerable, obviamente y necesariamente. Es una idea de utilizar el mecanismo de obras por impuestos que ha funcionado bien en Colombia, tiene un cupo de 1,1 billones, ha funcionado bien, las empresas se pelean por ese mecanismo de obras por impuestos, y es expandirlo a una idea de bilingüismo por impuestos, que el empresario privado, la empresa privada pueda descontarse un pedazo del salario del impuesto de renta, perdón, en un programa que esa empresa ejecute de bilingüismo en un colegio público de determinadas partes del país y que eso sea descontado el impuesto de renta. No se crea burocracia, no se le pone ningún digamos, tarea adicional al Estado, sino que se le da el incentivo al empresario para que lo pueda hacer y le pueda dar, digamos, mayor satisfacción y mayor seguimiento y accountability de lo que está haciendo. Lo dejaría ahí para no superar el tiempo. Entonces, María Clara, ¿tú qué número tú para el Senado? Lista cerrada. Es el número 8 del renglón, Hernán, pero es una lista cerrada, entonces no aparece el número, solo aparece el logo del partido. Pero estoy en la repartición de panes en el 8º renglón. Y Fede, para Cámara, también la del Centro Democrático. 104, él es Cámara. 104, Nicolás, y gracias por ese substack tan bacano que escribiste. A ver, Raquel. Y Juan, adelante con vos. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Soy Juan Espinal, representante a la Cámara. Llevo 8 años en el Congreso de la República por el Partido Centro Democrático. Soy de un municipio del suroeste, de Jericó. Y saben que yo creo que lo que nos ha llevado a este embudo que estamos padeciendo es la tibieza. Yo creo que aquí hay que hablar con tranquilidad, hay que poner todas las cartas sobre la mesa, hay que hablar de en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y yo he defendido una causa en el Congreso de la República y ha sido la seguridad energética. Necesitamos más Hidroituango, necesitamos PCH, necesitamos termoeléctrica, necesitamos minería, necesitamos apostarle a la energía probada como la energía nuclear, que funciona y que además es la más limpia y la más barata. Canadá lleva más de 50 años con esta herramienta, el 70% de la energía de Francia proviene de la energía nuclear y el 10% de la energía total a nivel global es energía nuclear, y además que sirve para generar energía, pero también para procedimientos en agricultura, en medio ambiente y en el área de la salud. Necesitamos hacer fracking al 100% para aumentar las reservas probadas de gas natural y de petróleo. Petro decía que iba a llegar a 1 millón de barriles día y no lo logró. Hoy nos ha salvado el fracking que hacemos en Estados Unidos, que representa el 15% de la producción total, 115.000 barriles día. Y yo recuerdo muy bien que el presidente Uribe hace 4 años me decía, hombre Juan, no hable de fracking, que el fracking... No, presidente, uno tiene que defender las ideas correctas. Las ideas correctas es que tenemos que defender la democracia, la libertad de mercado, la libertad de empresa, la propiedad privada, sin cálculo alguno. ¿Por qué no ponemos sobre la mesa realmente que no solamente se tiene que estigmatizar el salario de los congresistas, sino que tenemos que hacer un análisis de todos los altos salarios del Estado colombiano? Que la disminución del Estado no solamente es del gobierno nacional, sino también de las alcaldías y de las gobernaciones, que también les encanta la burocracia. Y yo creo que ahí es donde tenemos que partir. Hablar de las ideas correctas, sin cálculo político, cueste lo que nos cueste. Y además recuperar la autoridad y el orden público, que quieren desfilar, que quieren salir a protestar, sí mismo, por la orillita como hace Milei. A uno le puede gustar o no, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque él defiende la libertad. Así que creo que eso es lo más importante. Volvamos a las ideas esenciales, a las ideas correctas como Estado. Buenísimo. Esto que acaba de decir Darío me gusta mucho porque lo que importan son las ideas correctas. Antes, pues yo voy a redondear en una idea, pues siempre haciendo la conexión con tecnología para que Nico pues arranque. Miren, Elon Musk, eso fue hace 2 o 3 años, llegó y compró Twitter, que ahora lo conocemos como X, y cuando lo compra como X, lo compra con plata inclusive prestada más algunas acciones de Tesla que había vendido y lo compra por $40 billones. Y cuando lo compra por $40 billones, la cosa que más le impresionó a él, y esto se parece mucho al Estado colombiano, es que cuando llegó y entró, entonces había servicios de todo, de catering, la gente no iba a trabajar, había perros, y lo más curioso es que la oficina estaba vacía. Entonces él se inventó una solución, pues yo creo que solución más simple que esta no existe. Y llegó y le mandó a todo el mundo un correo y les dijo,
me informan, por favor, qué es lo que ustedes han hecho importante para Twitter en los últimos 7 días. La respuesta de ese email dio para echar al 85% de la compañía. Y hoy en día, el resultado, porque la gente dice, no, es que eso es un proceso inhumano, echó al 85% de la compañía, la terminó fusionando con xAI y ya hicieron pues el merger con SpaceX. El punto importante es que lo redujo, lo apretó y como es un emprendedor, sabe que existen unos sobrantes, unos remanentes y hoy tiene una valoración de 1.2, 1.3 trillones de dólares, una de las compañías más valiosas, posiblemente IPO ahorita pues en junio. El punto es, nosotros todos sabemos que el Estado colombiano es grande. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos la misma pregunta en el Estado? ¿Cómo se podría reducir? Pero dejo que Nicolás redondee la pregunta y se la tire a cualquiera de los tres. Listo, Hernán, muchas gracias. Antes de comenzar, pues simplemente para darle la claridad al público en general. Entonces, Juan y María Clara van por la lista cerrada al Senado por el Centro Democrático y Federico va por Cámara de Representantes por Antioquia en lista abierta número 104. Listo. Antes de comenzar, digamos que el formato que tenemos preparado, tenemos una lista de preguntas, les pedimos que sean muy concretos, se vale decir no sé o no estoy preparado o que en total nos gusta, pues, o sea, para mí es un punto valioso que me digan no sé. Me gusta más también. Exacto. Entonces, algunas preguntas son para los tres y algunas preguntas están dirigidas a cada uno. Eso sí, si hay una pregunta individual y otra persona quiere intervenir, no hay ningún problema, alza la mano y le damos también 1 minuto. Entonces, 1 minuto por respuesta, por favor, para que podamos ir fluyendo. Entonces, comienzo con la primera. Esta primera, digamos, se la dirijo a Federico en razón a que en su exposición inicial la mencionó. Listo, entonces va para Federico, pero nuevamente el que quiere intervenir lo hace. Federico, en Colombia cada congresista tiene derecho a montar su propia UTL, hasta un máximo de 10 colaboradores, entre 6 y 10 colaboradores, y el tope, y que el tope no supere los 50 salarios mínimos. Como el salario mínimo se subió tanto, eso ya son 87 millones de pesos por mes, solamente en UTLs. Considerando que va a haber 103 senadores y 180 representantes en esta nueva legislatura, eso da un costo aproximado de 25.000 millones de pesos solo en los salarios de la UTL, 25.000 millones mensuales, o sea, 300.000 millones al año. 2 preguntas específicas, Federico. ¿Cómo vas a usar la tecnología para bajar ese gasto en tu UTL particular? Y segundo, ¿estás dispuesto a presentar un proyecto de ley que reduzca las UTL de los congresistas y que a cambio cada congresista reciba un subsidio por suscripción por unos $, mensuales a algún LLM? Nicolás, muchas gracias. Sí, la idea de la reducción del 50% de las UTLs se ha intentado en el Congreso y yo, siendo representante de la Cámara, la voy a volver a intentar con la ayuda de Juan, de María Clara y ojalá de muchos otros congresistas del Centro Democrático. Ahorita Juan, ojalá pueda hablar también, digamos, de los proyectos que ha presentado recurrentemente el Centro Democrático también para reducción, digamos, de salarios de congresistas, que ahorita nos contará Juan. Entonces, yo sí presentaría nuevamente ese proyecto de ley de reducción de 50% de UTLs y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, menos con el subsidio digamos, de suscripción, que cada congresista escoja la plataforma que más le gusta Claude, le gusta Gemini, le gusta ChatGPT, lo que quiera, y que cada uno lo pague, digamos, de su propio bolsillo. Creo que es un salario bastante generoso para poder hacerlo. Pero digamos, más allá que de eso, que creo que no es la discusión esencial, es usted cómo hace el inception en la mentalidad del Congreso para que el congresista entienda que puede tener ahí la mejor UTL de todas con un asistente de inteligencia artificial, que puede ser, digamos, no únicamente para el congresista, sino para cada comisión. El Congreso tiene 7 comisiones constitucionales, la primera Asuntos Constitucionales, la segunda Seguridad y Defensa, Comercio, tercera, cuarta Económicas, etcétera, hasta la séptima. Y cada una de las comisiones también tiene una burocracia grande. Es cómo lograr que la inteligencia artificial penetre cada una de estas comisiones, penetre la Secretaría General del Congreso, penetre la manera como se conduce la discusión en el Congreso día a día para que sea más eficiente y para que haya, digamos, unos datos mucho más precisos, exactos y que eleven la discusión. Entonces, además del 50% de reducción de UTLs, también hay un asunto de cultura y es cómo llevamos la cultura. Yo creo que la única manera de hacerlo como partido es haciéndolo nosotros mismos y mostrando la eficiencia de hacerlo. De una, María Clara quiere intervenir.
Sí, yo ahí quisiera como solo agregar una cosa y es que ustedes saben hace cuánto no se modifica. Pues la ley quinta ya lleva 34 años, entonces creo que todo este planteamiento que estamos desarrollando para las VTL también se debe dirigir como a todo el funcionamiento del Congreso. ¿Para qué? Para agilizar debates, para reducir la congestión de proyectos, para implementar tecnologías digitales y fortalecer el control político. Creo que esto tiene que ser prioridad si nosotros vamos a seguir hablando de un Estado austero y de lograr en todo caso una transformación más amplia. Dale, Juan. Mire, Nicolás, yo creo que las discusiones se tienen que dar de fondo y desde el punto de vista estructural, porque cada gobierno llega a plantear pañitos de agua tibia. Entonces mi pregunta es, si nosotros reducimos las UTL, ¿vamos a solucionar el problema estructural de la burocracia en el Estado colombiano? Creo que no. Yo creo que es una muy buena iniciativa y la apoyo, obviamente, pero por ejemplo, nosotros tenemos que reducir el tamaño del Congreso de la República. 280 congresistas, es muy grande el Congreso de la República. Si usted reduce el tamaño del Congreso, del número de congresistas, pues también va a haber obviamente un impacto desde el punto de vista financiero importante. Pero yo los quiero poner a reflexionar a ustedes que representan el sector privado. Nosotros los políticos a veces somos muy ladrilludos, hablamos mucha paja y no tenemos la capacidad de concretar en ese discurso tan largo buenas ideas para materializarlas. Mi pregunta es también para ustedes, es cómo nos ayudan, si nosotros vamos a reestructurar y a disminuir el tamaño del Estado colombiano, pues obviamente las personas se van a quedar desempleadas. Nosotros necesitamos aumentar la competitividad y la productividad para que haya más empleo, para que haya un equilibrio. Entonces, ¿cómo nosotros, que vamos a disminuir el tamaño del Estado colombiano, que sea más pequeño, entonces esas personas necesitan también oportunidades para trabajar? Porque el ejemplo claro es de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. La empresa que más emplea a los ciudadanos en un pueblo, ¿quién es? La alcaldía, porque no hay empresas. Entonces, si nosotros vamos a reducir el tamaño del Estado, ¿cómo vamos a ofrecer también oportunidades para que la ciudadanía no se vaya a la informalidad? Listo. Les damos el espacio de 30 segundos a cada uno si quieren rematar que lanzaron la mano Federico y María Clara. Una idea rápida sobre eso es, digamos, yo sé que eliminar las UTL del 50% no le hace cosquillas a las finanzas públicas, yo soy consciente de eso, pero sí envía un mensaje muy potente de confianza, que yo creo que eso también es importante, los mangos bajitos de confianza que las instituciones tienen que generar. Ahí salió la encuesta de Invamer Gallup ayer, otra de los partidos políticos y el Congreso en la cola de la tabla de confianza institucional. Y si usted un nuevo Congreso le va a pedir al Estado, sea cual sea, apriete el cinturón, el primero que también tiene que apretarlo es el Congreso y por lo tanto hay un mensaje, digamos, de coherencia y de austeridad que puede ser potente y que puede generar confianza en la ciudadanía. Dale, María Clara. No, que aquí hay una cosa y es que yo siempre he defendido la tesis de que el modelo nuestro se parece más al kirchnerista que al chavista, precisamente por ese engorde de la masa de la masa burocrática permanente. Entonces, si bien lo que dice Federico es cierto, eso terminará siendo un pañito de agua tibia que no alcanza a acotar pues todos los esfuerzos que se deben implementar. Yo sí creo que ahora Juan decía que la política básicamente tiene que incomodar y que uno tiene a veces que poner temas que no son populares sobre la mesa. Y creo que nos da la oportunidad de ser popular con el electorado, que es al principio lo que uno necesita en el primer lapso de la gestión pública, y pues asumir la pelea con toda la masa burocrática, pero para lograr un bien superior, que es tener un Estado pequeño y que logre pues atender las necesidades a las que la obliga la Constitución, pero nada más que eso. Perfecto. Antes de seguir con la siguiente pregunta, no sé si Carlos quiera Nico, sí, yo quería empezar con algunos de sus comentarios y preguntas. Sí, yo quería pues como tomando lo que acaba de decir María Clara sobre que no sean pañitos de agua tibia, ¿qué consideración tienen ustedes sobre que Colombia tenga 1.100 municipios y 32 departamentos? O sea, sí necesitamos 1.100 alcaldes. Arranque, Juan. Carlos, gracias. Mira, yo creo que es una pregunta muy válida. Primero porque la descentralización que trae la Constitución de 1991 es válida, pero no solamente desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista fiscal, porque la centralización es una vaina que agota completamente la ejecución y el desarrollo de nuestros municipios y nuestros departamentos. El domingo que yo venía de Jericó y de Puerto Rico, entré a una tertulia con unos empresarios y finqueros en Tarso. Y yo les ponía un ejemplo. ¿Por qué entre estos tres municipios, que están a menos de 10 minutos conectados, tenemos tres hospitales, con tres gerentes, con una carga burocrática que es del 70% del presupuesto de cada hospital y que además no funcionan? Porque no solamente tenemos un hospital
con un gerente, con un subgerente y con más médicos, más enfermeras, más especialistas. Ese es un solo ejemplo de la pregunta tuya, Carlos. Yo creo que sí tenemos que replantear realmente la división administrativa de tantos municipios que lo único que terminan es con una carga burocrática y no funcionan. Municipios de 3.000 y 4.000 habitantes, donde el 80% de los recursos se van en funcionamiento. Creo que es un tema importante para poner sobre la mesa. María Clara. Que creo que ahí el tema que a ustedes los seduce tanto de la ontología es clave, porque más allá de la división administrativa es cómo está funcionando esa división y qué tan eficientes estamos siendo. Entonces ahí hay que plantearse también como unas acciones puntuales para ser eficientes en materia de operatividad, y es la reducción del tamaño administrativo, la eliminación de las duplicidades que se generan, como acaba de decirlo Juan, la reasignación clara de competencias, obviamente incorporar todo un tema de digitalización y simplificación institucional, y una fusión o eliminación, que a mí me gusta más la segunda, de las entidades que terminen siendo redundantes. Listo, Federico. Otro amigo de esta casa, que es Alejandro Salazar y Sebastián Salazar, en el libro Colombia Ganadora hablan de 5 grandes regiones para el país. Yo creo que esa frase, pues dicen que es de Einstein. Yo no sé, a Einstein le atribuyen todo tipo de frases, pero si usted hace 100 veces la misma cosa, las 100 veces va a tener el mismo resultado. Entonces, si Colombia realmente no va a debates de fondo, digamos, de reorganización administrativa, el resultado siempre va a seguir siendo el mismo. Me parece que el debate de la federalización es totalmente válido, legítimo, o sea, conservando la unidad nacional, pero me parece que es un debate de país necesario, de grandes regiones, y incluso de pronto que tengan, digamos, unos parecidos a Estados Unidos, como unos parlamentos propios regionales, que esas asambleas departamentales realmente tengan más dientes, sean mucho más importantes, y eso puede generar mayor autonomía. Entonces creo que uno llega a esto, y queremos llegar a esto para dar debates esenciales, fundamentales, para que el país piense en otras soluciones, y no para que nos quedemos la misma discusión, digamos, bizantina, que nos lleva a las mismas conclusiones. Yo voy a hacer una pregunta, perdón, que voy a hacer una pregunta ácida aquí, y el gobernador trató de crear la descentralización fiscal, pero el Centro Democrático la tumbó. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas cuando alguien intenta hacer algo bueno? No nos damos como en banda. Mire, la verdad es que eso fue una mala decisión, y lo tengo que decir con nombre propio, y lo sostengo, de Paloma y de María Fernanda. Si bien se suponía que en la plenaria del Senado de la República no iba a pasar el proyecto de descentralización fiscal del gobernador de Antioquia, pues había que dejar que la discusión continuara en el Congreso. La verdad, creo que ahí se equivocaron y perdimos una gran oportunidad de Muy país. importante oportunidad. Estoy de acuerdo, Darío. Un comentario rápido sobre eso. Vea, uno aquí también pues dice, claro, cosas que pueden ser populares con la audiencia, pero también hay que decir otras más difíciles. Si hay una gran conversación alrededor de las competencias departamentales. Entonces, para hablar, digamos, de federalización y de autonomía fiscal de un departamento como Antioquia, que tiene industria, universidades, instituciones civiles, etcétera, eso es demasiado coherente. Pero vaya, tenga usted esa discusión en Putumayo, en Guaviare, en Chocó, etcétera, es mucho más difícil. Entonces, sí es cierto que también tiene que paralelamente haber una creación de instituciones civiles que muchos departamentos no tienen. Antioquia sabe, digamos, administrar. Antioquia tiene instituciones eficientes. Muchos departamentos no la tienen, y eso también, digamos, abre una gran discusión alrededor de la corrupción. Por eso me parece interesante esta propuesta de Alejandro y de Sebastián en Colombia Ganadores. Grandes regiones, que digamos Chocó, Córdoba, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia puede ser una región, y que haya otras regiones en donde las competencias que uno de esos departamentos como los nuestros tienen puedan ser transferidas a otros departamentos que tienen mayores debilidades institucionales. No sé si eso se entiende bien, pero entregarle una cantidad de plata también a un departamento que no tenga ninguna capacidad institucional, ninguna capacidad de visión, es peligroso también, hay que decirlo. Bueno, pero porque si no perdemos la cadencia, y a mí me gusta como la síntesis, porque si no nos quedamos conversando en círculos. A mí me gusta, después de cada una de estas intervenciones, hacer como un resumen. Yo les diría que las UTLs, 50% no es suficiente, debería ser 70%. Si yo estuviera en la posición de ustedes, yo no sabría qué hacer coordinando 10 personas. Para mí el cambio de contexto es un desgaste energético. O sea, y entonces el dinero que tienen para uno de esos empleados de la UTL, paguen los 4 agentes más chéveres que les vale 100, $200, y tienen un coeficiente de IQ de 135, y es simplemente organización para ser eficientes. Y el ejemplo sí lo tienen que dar ustedes, porque
si ustedes demuestran que son capaces, ¿cuánto era el gasto? Esos son 25.000 millones de pesos mensuales. Bueno, entonces son pues 250, casi 300.000 millones de pesos anuales. Entonces, si uno logra una reducción sustanciosa sobre eso, pues si Elon Musk fue capaz de hacer eso en Twitter, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer en algo pues que ni siquiera opera 24/7, sino que es simplemente pues los fines de semana son para descansar, los días en la semana solo duran 40 horas, o sea, no se necesita ser tan intenso, se necesita ser mucho más eficiente, y ese ejemplo pues sí me parece que hay que darlo. María Clara, cerramos contigo y pasamos a la segunda pregunta. Sí, que yo creo también, Hernán, que acá hay que pensar que la política es el arte de lo posible, ¿cierto? Y que nosotros también tenemos es que ver cómo sembramos todas esas ideas en el electorado, porque al final de nada sirve que nosotros lleguemos allá solos a defender esos propósitos si no tenemos un respaldo ciudadano. Por eso es que es tan valioso pues espacios como estos y espacios donde con valentía se asumen ideas incómodas, porque de lo contrario eso es Acabas de decir imposible. algo muy importante, con valentía, que es una cosa que también digo, valentía, las ideas correctas que mencionó Juan, sigamos a la segunda pregunta. Incómodas, también. Hernán, para cerrar entonces esta primera pregunta, vamos a cerrar con un sí o no. ¿Es solamente sí o no? También puede decir no sé o definitivamente no. La pregunta es, ¿cómo modificar la ley quinta del Congreso es tan complicado y reducir las UTLs vía reforma legislativa va a ser, digamos, políticamente inviable? ¿Se comprometen ustedes aquí que por lo menos en las UTLs particulares de cada uno de ustedes la van a reducir en un 50%? ¿Sí o no? Yo sí tendría reducción. Listo. Federico, sí. María Clara. Yo también, fortaleciendo obviamente la inteligencia artificial, ¿cierto? Que es al final lo que le da sustento a la O operatividad. sea, sí. Sí. Y Juan. Sí, tenemos que presentar el proyecto de ley para hacerlo. Nos No, tenemos que obligar a independiente del hacerlo. proyecto de ley. Desde el día 1, ustedes entran al Congreso, ustedes utilizan las herramientas que existen ya tecnológicas para reducir su propia UTL de lo que les permite los 50 salarios mínimos a 25, ¿sí o no? Ah, bueno, no porque lo tengo que analizar. O sea, de entrada lo Listo. tengo que analizar por la responsabilidad legislativa que tengo en este momento. Me parece bien. Entonces, sí, no. Listo. Pasamos a la siguiente. Esta pregunta, y para que le pongamos ritmo al tema, espero que no hagan contrapreguntas y por favor bien concisos, 60 segundos cada uno. La misma pregunta para los tres. ¿Ustedes todos proponen reducir el Estado o solo administrarlo mejor? ¿Y cuántos puntos del PIB se comprometen a bajar el gasto público en 4 años vía los proyectos legislativos? Otra cosa es que pasen los proyectos o no. Yo empiezo, si les parece, yo sí estoy, o sea, dispuesto a buscar la reducción del Estado con ideas concretas. Hablé ya de eliminar el subsidio al diésel, eso genera 8 billones de gasto adicional anual del Estado. Segundo, regular al máximo al interior del Estado la firma de nuevas OPs, órdenes de prestación de servicio. Lo tercero, buscar, bueno, ya hablé de UTLs, entonces la idea sí es reducción del tamaño del Estado, eliminación del Ministerio de la Igualdad, entre otros, que eso es una orden ejecutiva que tiene que dar el próximo presidente de la República, pero desde el Congreso oponerse a cualquier tipo de iniciativa de creación de nueva burocracia y de nuevas instituciones. Juan. Nicolás, primero reducción del número de ministerios, de 19 a 12 ministerios, como lo estamos planteando desde nuestro partido. Estoy de acuerdo con Federico. Eliminar, por ejemplo, ese de la igualdad, que es completamente inoperante. Eliminar las contralorías regionales que no sirven absolutamente para nada. Necesitamos, obviamente, reducir el número, el tamaño del Congreso. Nosotros hemos presentado en 3 oportunidades la reducción del tamaño del Congreso en un 30%. Y además dar la discusión del Senado que sea regional y no nacional como hoy está funcionando. Y hay que reducir de manera excesiva el tamaño de las prestaciones de servicio a nivel nacional, departamental y municipal de manera urgente. María Clara. María Clara. Yo acá me voy a echar al agua porque usted hablaba de un número concreto. Entonces, yo creo que menos de un punto es simbólico y más de 3 puntos, pues empieza a volverse fiscalmente agresivo y políticamente inviable sin reformas estructurales profundas. Entonces, ¿qué creo yo que hay que hacer? Lo primero, eliminación de duplicidades, que ya lo había mencionado ahora, de la nación territorio.
con una distribución clara de competencias. Ahí se podría ahorrar alrededor de 1 punto del PIB. Lo segundo, una racionalización institucional, que es la fusión de entidades, eliminando esta cantidad de consejerías que tenemos, de agencias creadas por decreto, reduciendo también como esa contratación paralela y digitalizando masivamente los trámites. Y lo tercero, la revisión de subsidios mal focalizados. Este no es un tema popular, pero es una pelea que hay que dar. Si nosotros le apuntamos a corregir filtraciones y programas ineficientes, también tenemos ahí 1 punto del PIB que nos podemos estar ahorrando. En todo caso, yo creo que también es importante hablar esto con sentido de realidad, y no es realista prometer que vamos a bajar el gasto, alrededor de 10 puntos sin reformar pensiones, sin reformar la salud, sin reducir las transferencias constitucionales o sin generar una crisis institucional. Juan, dale rápido. Nicolás, sabes que me faltó, que es muy importante y que también es muy grueso en el tema burocrático del Estado colombiano, el número de embajadas y de consulados. Creo que se tiene que replantear de manera urgente. Petro aumentó en 12 embajadas y 24 consulados. Creo que ahí también hay que ponerle la lupa a esa reducción. Concluyamos esta o saltemos a la otra, pero no más. Listo. Sigamos, esta pregunta va para Federico. Federico ha propuesto una cosa que llama bilingüismo por impuestos, o también ampliar obras por impuestos. Incluso aceptando de la bondad de la propuesta, ¿no es esto en el fondo un mecanismo de ingeniería tributaria que le dice a las empresas en qué gastar su plata? ¿No es eso exactamente el tipo de intervención estatal que critican tanto en Petro, pero con otro disfraz? Nicolás, muy buena pregunta y la respuesta es no, porque es que es voluntario, no es una imposición. El mecanismo se genera, el mecanismo de incentivos tributarios se genera para la empresa privada. La empresa está en toda libertad de tomarlo o de no tomarlo. Ampliar el cupo de horas por impuestos se genera, digamos, y se busca. Yo nunca me he comprometido en un número, ojalá ampliarlo lo más que se pueda, 2,5 billones, etcétera. Eso hay que acordarlo con el Ministerio de Hacienda, pero nunca una empresa estará obligada a hacerlo. Tiene la posibilidad. Yo nunca estaría a favor de nada que sea imposición diferente, simplemente el imperio de la ley, que es lo único que se debe imponer en Colombia, al orden y la justicia. De resto, ningún tipo de imposición, mucho menos a una empresa, a los privados. Te contrapregunto, ¿no sería mejor una propuesta de simplemente bajar los impuestos? Es que es acompañada de bajar impuestos. Simplemente el mecanismo de obras por impuestos se tiene y luego se busca una reducción, digamos, del impuesto de la renta a las empresas, que es 35,7, uno de los más altos de la OCDE y de la región. Se busca la eliminación, por ejemplo, del impuesto al patrimonio de otros en la primera reforma tributaria en la que estemos. El Centro Democrático llega con un compromiso de reducción de impuestos, y eso acompañado de unos incentivos tributarios voluntarios 100% para la empresa que la quiera tomar. Perfecto. Ya hemos hablado mucho de temas de reducción del Estado, de temas de austeridad. Queremos pasar de temas pues, para que no se vuelva pues, muy repetitivo el tema. Esto ya sí es una pregunta de índole política y va para los tres. El Centro Democrático salió de las elecciones del 2022 con apenas 13 senadores, habiendo tenido 20 en el 2018. ¿Qué hicieron mal en el gobierno Duque que los tiene ahora mendigando recuperar curules? No me hablen de Petro, hablemos de la autocrítica. Y el que quiera comenzar. No sé qué le pasa a Juan y María Clara, yo empiezo entonces. Yo, digamos, también tengo que empezar diciendo que yo hice parte del gobierno de Duque, y como digamos, funcionario del gobierno de Duque, cualquier también autocrítica la tengo que asumir yo. Yo fui consejero presidencial para las regiones de Duque durante un poco menos de un año y fui embajador de Colombia en Canadá. Yo siento que hubo una reforma tributaria que se presentó, que era una reforma tributaria bien estructurada, que tenía, digamos, todo el aval de instituciones serias como la OCDE, pero hubo una muy mala comunicación de esa idea de reforma tributaria. Eso es una autocrítica que le cabe perfectamente al gobierno. Y lo segundo, digamos, también el gobierno Duque llegó con una idea que yo creo que es noble, y yo la respaldaré siempre, que es la de eliminar cualquier tipo, digamos, de mermelada, por así decirlo, con los partidos políticos. Ese choque entre el gobierno que empezaba y esa idea tan fuerte con los partidos funcionó muy mal y bloquearon, digamos, el primer año y medio de cualquier tipo de iniciativa legislativa, y luego la llegada de la pandemia, que tuvo que tomar unas decisiones muy difíciles. Pero empiezo diciendo yo, porque yo fui miembro del gobierno Duque, y por lo tanto cualquier autocrítica y crítica también me cae a mí. Listo. María Clara. Yo ahí quiero hablar siendo completamente ajena al gobierno Duque y sin haber hecho parte del partido ni siquiera para esa época, pero sí quiero, y con todo el cariño y el respeto hacia Federico, que lo primero que hay que mencionar es que el Centro Democrático ayudó a elegir a Iván Duque, pero no gobernó con Duque, en su mayoría pues, y ahí lo que pasó fue que el proyecto perdió representación, y cuando un proyecto pierde
pues existe una brecha entre las expectativas y los resultados que al final la gente percibe. Yo creo que pasó factura el desgaste de un gobierno también al que le tocó superar la crisis más importante de los últimos años, pues que fue la pandemia, crisis con la que nadie quedó contento. Al que no se le pudo ayudar quedó como con la molestia y la insatisfacción. Y al que se le ayudó, pues consideró que la ayuda fue poco. Entonces esa situación empieza a convertirse en inevitable y en muy difícil de superar. También creo que es importante y creo que eso es algo que el presidente Duque se debe preguntar de forma constante y es no haber oído las voces del Centro Democrático para retirar a tiempo la reforma tributaria. Se tardó mucho en ello y con eso desconoció la recomendación del partido y yo creo que esa demora fue como la mecha para que se prendiera el estallido social, como mal lo llaman, y la izquierda con pasado revolucionario pues aprovechara la coyuntura para lograr fortalecerse en el poder. Juan, Nicolás, mira, yo creo que el peor error de un gobernante es cuando se encierra en la burbuja y se aísla completamente de la realidad de un país, de un municipio o de un departamento, y eso le pasó a Iván Duque. Gerenció muy bien la pandemia, afortunadamente, pero se equivocó, porque cuando a usted lo eligen y se llama mandatario, y el mandatario manda, el mandatario toma decisiones, el mandatario ordena. Un presidente, lo voy a decir de manera muy cruda, tiene que estar dispuesto a matar o a que lo maten para garantizarle la seguridad y el orden público a todos los colombianos. Y para mí fue una gran decepción cuando el presidente Duque dijo que no iba a Cali en el estallido social, que porque lo iban a matar, ¿no? Qué pena. Que cuando usted es mandatario y cuando usted es presidente, usted tiene que demostrar que usted está protegiendo a todos los colombianos, entonces que irá del resto del país. Y es la verdad lo que dice María Clara. Él completamente se alejó de gobernar con el Partido Centro Democrático, y no es gobernar con el tema burocrático ni con esas vainas, era simplemente escuchar, porque yo estuve en esa reunión de bancada cuando nosotros llamamos al presidente Duque y le dijimos, cuando capturó a Santrix, a ese bandido, usted lo tiene que montar en un avión a las 3 de la mañana y mandarlo para Estados Unidos, y la respuesta dijo, y las investigaciones, no, a nada. Uno tiene que hacer lo correcto como presidente de la República, y él lamentablemente se alejó de los principios y los valores que defendemos nosotros especialmente como Partido Centro Democrático, y es la seguridad, la recuperación del orden y de la autoridad. María Clara. Yo tengo algo que es como principio en mi vida, que es el imperativo kantiano de hacer lo que hay que hacer, ¿cierto? Que uno en la vida tiene que hacer lo que hay que hacer, y yo creo que Duque, pensando un poco en la capacidad de negociación y en no afectar como su círculo de popularidad y de aprobación, pues muchas veces no tomó decisiones que suponían hacer lo que había que hacer por costosas que fuese. Federico. Agregaría que hay que defender siempre algo, y es que el acuerdo de paz de Santos fue negado por la democracia. Y yo creo que ese mandato sigue vigente, y todo lo que haya que hacer para buscar, digamos, debilitar ese acuerdo de paz, hay que hacerlo. Si no se hizo en el gobierno Duque, que pudo haber sido un error, hay que hacerlo en el próximo Congreso. Listo, sí. Seguimos con otra pregunta. Seguimos porque si no nos quedamos pegados, sí. De índole Los político. tenemos enloquecidos con esta charladera. ¿Qué hacemos? Respetamos los turnos. La idea es esa, pues, que vayamos aprendiendo, pero que lo vamos dejando como en ideas concretas, porque es que después, que no nos pase como los pescaditos, pues, las bailarinas y quedemos sin Además, memoria. nos cogieron a Juan y a mí que lo del rulo se nos da. Entonces, muy difícil. Sí, Hernán, y yo quería aprovechar eso que acabaste de decir, porque la verdad es que uno sí ve que es distinto, pues, que ustedes puedan hacer una gestión con partido gobernante, que el gobernante de turno sea afín y que sea lo contrario. Creo que el rol es distinto, y también, pues, ¿qué pueden decir ustedes al respecto si el gobierno que viene no es afín a estas ideas? Carlos, mira, yo lo he dicho, si Cepeda gana, en Colombia se acaba la democracia y se implanta una dictadura. Si Cepeda gana, para el destino, para el Centro Democrático, es la cárcel o la tumba. A nosotros ya nos mataron, un compañero, a Miguel Uribe Turbay, en el gobierno de Gustavo Petro, porque fortaleció a los bandidos. Si Cepeda gana, se acaba la libertades individuales y la libertad de empresa. Yo estoy en el gobierno de Duque como bancada de gobierno, en el gobierno Petro. Son dos roles, Carlos, completamente diferentes. Ahora bien, hicimos una oposición productiva, de frente a la ciudadanía y conteniendo obviamente la destrucción del país, pero sí son dos roles completamente diferentes. Además, también hay que explicarle a la ciudadanía, Carlos, a un legislador no lo eligen para construir puentes, parques y escuelas, a nosotros nos eligen para legislar,
para aprobar el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, porque eso lo confunde también mucho la ciudadanía, y los políticos son felices yendo a los municipios diciendo yo voy a traer el parque, voy a traer el puente, voy a traer el programa social. No, eso es puro cuento, eso es pura paja. A nosotros nos eligen para legislar, para crear leyes, para derogar leyes, que además creo que tendremos que derogar más leyes que crear leyes, porque a cada problema a los legisladores le buscamos una nueva ley, y en Colombia tenemos más de 2.500 leyes desde 1991. María Clara. Y ya pasamos a la próxima. Bueno, yo ahí solo quiero hacer como una cuña política, y es, yo he dicho, y creo que no me equivoco, que las elecciones más importantes que se van a celebrar en este país son las del 8 de marzo, precisamente porque es cuando se va a definir quién va a ser parte de ese bastión que va a contener los ímpetus de un gobierno eventualmente con tendencias autócratas. Y por eso creo también que, como bien lo decías vos, Nicolás, en tu columna, pues que no estamos para improvisaciones y este no es el momento para dar tiros al aire, y qué pena la metáfora como tan fea. Pero ahora tenemos que votar por partidos que aseguren certeza en las ideas y que aseguren certeza en la llegada y capacidad de gestión al interior con una bancada mayoritaria. Yo quiero aprovechar eso que dices, María Clara, porque ese artículo que se escribió Nicolás, yo sé que esto es sobre ustedes, pero a mí me parece muy importante la pedagogía que hizo Nicolás sobre las listas cerradas y las listas abiertas. ¿Por qué no explicas en un minutico, Nico, qué significa eso? Y luego continuamos con la próxima pregunta, porque yo creo que ese es el propósito de nosotros, que podamos aprender de tecnología, de negocios y también pues de estos temas políticos, porque la mayoría de la gente no tiene ruta de navegación en estos temas. Sí, digamos lo que hablábamos en ese texto, Hernán, es que una cosa es una elección presidencial donde un voto es idéntico independiente del votante. Por el método que tenemos, que es el método de Hunt de la cifra repartidora, más el tema del umbral, en las listas a Congreso, ya sea Cámara o Senado, no necesariamente hay una corresponsabilidad directa y proporcional de cada voto. ¿Y eso qué quiere decir? Que juega mucho el concepto de utilidad del voto. Porque primero está el tema del umbral. En el caso del Senado es el 3% de los votos válidos. Se estima que van a votar unos 20 millones de personas ahora, y si los candidatos me podrán corregir, eso da 600.000 votos que requiere cualquier movimiento o partido político para llegar a su personería y para que entre en la cifra repartidora. Y para Cámara, digamos, es particular de cada región dependiendo del número de curules, pero es básicamente el 50% del cociente electoral. ¿Y eso qué significa? Que si, por ejemplo, un partido afín a estas ideas, sin decir nombre, ustedes lo pueden decir ahora los candidatos, llega, por ejemplo, a 400.000 votos, esos 400.000 votos básicamente se perdieron. Eso es lo que queríamos decir en ese texto, y es básicamente lo que María Clara dijo en su última alocución. No sé si quieren adicionar algo en cuanto a ese tema de la utilidad del voto. Sigamos la próxima pregunta. Pues, no, que se lean el Substack que ahí queda en la descripción. Listo. Esta pregunta va directamente para Juan y es de índole política. Tú dijiste públicamente en algún momento que estarías dispuesto a renunciar a tu curul si el partido no saca los suficientes curules para que entre Álvaro Uribe. ¿Eso no revela que el Partido Centro Democrático sigue siendo una maquinaria personal de Uribe y no una organización de ideas? ¿Dónde queda la institucionalidad que tanto se predica? Nicolás, te doy contexto a esa respuesta que fue con Revista Semana. El periodista me dice, ¿qué ocurre si el partido llega a 24 senadores? ¿Usted estaría dispuesto a renunciar para que Uribe entre? Y yo le dije que claro que sí, inmediatamente. Primero, no estoy abandonando obviamente a mi rol político o a mi liderazgo político que he trabajado tanto a nivel departamental y nacional, pero considero que la voz de Uribe es supremamente importante y necesaria más que nunca desde el Congreso de la República para reconstruir todo lo que ha acabado Gustavo Petro. Y me reafirmo, Nicolás, si sacamos 24 senadores, estoy dispuesto a renunciar para que el presidente Uribe regrese al Senado de la República. Yo no hago política por cálculo. Yo no nací en una curul en el Congreso de la República y ni espero morirme en una curul. ¿Qué tal? Ahora bien, creo que el presidente Uribe, vuelvo y lo digo, será fundamental en el debate político y técnico en el Congreso de la República, de frente a todo lo que nos va a tocar hacer para reconstruir a Colombia. Y creo que tenemos dos temas importantes que nos van a ayudar a recuperar la economía de manera rápida. Apostarle
al sector minero energético y apostarle a las alianzas público-privadas y a las concesiones, un tema que hablaba hace unos días con Sectorial. Creo que ahí está la clave de la recuperación económica del país, Nicolás. Listo. Tengo una pregunta, esta sería la última de índole político, es para los tres, y es una pregunta muy de fondo. ¿El Centro Democrático es un partido de ideas o es un partido de Uribe? Si mañana Uribe dice que apoya una constituyente o una alianza con el petrismo, ¿se van o se quedan? ¿Cuál es la línea roja que ustedes jamás cruzarían aunque Uribe lo pida? No, yo la tengo radicalmente clara. Jamás en la vida apoyaría una constituyente, así lo diga el Papa, jamás apoyaría la constituyente. Me voy de donde me tenga que ir. Yo sé que Uribe no haría eso también, debo ser claro, porque la defensa de la Constitución del 91 es muy clara. Y complementaría diciendo, el Centro Democrático, claro que tiene una figura pues, fuertísima, que es Uribe, eso es indiscutible. Pero el Centro Democrático también tiene, digamos, una filosofía política demasiado clara, demasiado precisa en materia de inversión, en materia de tamaño del Estado, en materia de ejercicio de la seguridad de la autoridad. Entonces, creo que claro que sí es un partido con un liderazgo fuerte, pero también tiene, digamos, una filosofía política que además diferencia de otros partidos, de pronto complementando con las respuestas anteriores, o con los partidos que no creen en nada, o con los partidos de ocasión, o con los partidos que a veces son moderados y a veces son de extrema derecha. No, ojo con eso. Centro Democrático ha sido consistente desde que nació hasta ahora y ahí es donde yo me he identificado y por eso estoy ahí, pero una constituyente jamás la apoyaría. Nicolás, mira, Claro. el Centro Democrático es el único partido que tiene cuerpo de doctrina definido a nivel nacional. Yo creo que nosotros hemos fallado y la intención de la creación del Centro Democrático era pasar, y Federico me corrige, de Uribe al uribismo y el uribismo al Centro Democrático. Y claro, la figura de Uribe es una figura muy fuerte y muy relevante y muy predominante dentro de nuestro partido, gracias a Dios. Pero también le digo, hay decisiones en las que yo he acudido a la objeción de conciencia, porque no estoy de acuerdo, porque en mi partido también hay gente de centro, incluso con unos pensamientos Pero de ¿cuál es la centro. pero ¿cuál es la respuesta? Pues, No, la respuesta es que si hay una decisión que va en contravía de mis principios, de lo que yo defiendo, me alejo completamente de la pero decisión no, del él partido. hizo, pero para que le empezamos a poner cortico, él hizo una ¿Cuál es la pregunta. línea roja? ¿Cuál es la línea roja? O sea, No, una constituyente es perfectamente línea roja, claro que sí. ok, entonces no estarías. Listo. Y María Clara. Pues yo ahí quiero decir dos cosas, pues que la pregunta pues parte de qué haría el Centro Democrático si Uribe deja de ser Uribe, porque Uribe es un hombre combatiente que se ha probado en todas las candelas, pues, y que ha dado cuenta de que esas no son, pues, como los espectros a los que llegaría. Bien, eso, como que línea no cruzaríamos, pues yo creo que no cruzaríamos la línea de debilitar la democracia liberal, no cruzaríamos la línea de afectar la independencia de las ramas de poder, y no cruzaríamos la línea de desmontar el modelo económico que ha permitido que en este país haya crecimiento y movilidad social. Esos son los principios que están por encima de cualquier coyuntura o cualquier liderazgo, que son simplemente inviolables. Listo, ya entrando a temas, digamos, más de economía, nuevamente volviendo, ustedes recientemente acaban de decir que este es un partido con doctrina. ¿Cómo combina la misma olla las siguientes dos presas que son totalmente diferentes? Por un lado hablan de economía fraterna, que no sé qué significa, pero claramente no son ideas de la libertad, y cómo combinan las otras corrientes más libertarias como las que son las que ustedes tres representan. ¿Cómo van a hacer para que las ideas libertarias vayan ganando más preponderancia en un partido que ha demostrado en el pasado, especialmente en el gobierno de Duque, haber gobernado con ideas que no son precisamente de economía libre? Pues, entonces, ¿les parece? Yo empiezo, Nicolás. Bueno, lo primero es, yo creo que las ideas libertarias sí han tenido más auge dentro del Centro Democrático y algunos de nosotros representamos algunas ideas un poco más cercanas a esas ideas libertarias. Esencialmente todo lo que sea libertad, como me decías anteriormente, nunca imposición a una empresa de nada. Economía fraterna, como yo lo escuché ahora y la manera como yo lo entiendo es no entrar en una especie, digamos, de división entre empleador y empleado. Y la idea es, si hay una reducción de impuestos para los empleadores, eso significa mayor productividad, mayor capacidad de contratación para los empleadores y mayor, digamos, mayor beneficio para los empleados. Entonces, la idea, digamos, de economía fraterna, que eso es muy propia digamos, del acervo de Uribe, por así decirlo, es simplemente que no haya una ruptura filosófica ni de división social entre empleados y empleadores, que a los dos les vaya bien, mayor, digamos, menos impuestos y mayor productividad. Así lo entiendo yo. Y las ideas libertarias es, claro, mayor reducción del Estado, por supuesto. Yo también me opondría en caso de que el Centro Democrático, digamos, hablara de aumento del tamaño estatal, yo me opondría en ese sentido.
y de reducción de impuestos. Creo que también es algo que es vital en lo que nosotros creemos, y creo que el Centro Democrático tiene hoy, digamos, una idea doctrinaria, como decía Juan, alrededor de la reducción de impuestos muy clara, que no veo ningún riesgo a que no vaya a ser de esa manera. Dale, Mario. Yo creo, y solo como para no extenderme en lo que ya bastante bien explicó Federico, creo que el concepto de economía fraterna lo que busca es construir una noción de la economía donde uno pueda entender que a todos nos puede ir bien en un sistema de libertades, ¿cierto? Y no es un sistema del resentimiento, no es un sistema donde están los ricos y los pobres, no es un sistema donde están los dueños de los medios de producción y los explotados, sino un sistema económico basado en las libertades donde se puede garantizar que al empleador le vaya bien y al trabajador le vaya bien. Yo creo que esa es la base conceptual que define esa idea. Pero yo quiero agregar, garantizar eso es imposible. La equidad no existe. Eso es, o a uno les va a ir mejor, o a otro no les va tan bien, y es el esfuerzo individual el que logra eso. Pero igualdad Claro. se logra. Es que no se basa en la igualdad, y mira que pues por lo menos yo evito al 100% usar esa palabra porque me parece peligrosa y la base del resentimiento social de este país. No, Nosotros le tenemos que tenemos entender mucha que el desconfianza a mérito, esa palabra. yo también, yo la detesto, y equidad también me parece un poco turbia. Creo que uno tiene que hablar de oportunidades para poder competir en franca lid y que sea el mérito el que se defina, el que defina la diferencia. Pero eso no obsta para que uno pueda tener una economía fraterna, eso no obsta para que uno pueda tener una economía donde queramos jalonear un propósito común. Y seguramente habrá unos ricos y otros no tan ricos, pero no es una economía basada en el resentimiento y en el rencor y en esa obligación de materializar una justicia social que de justicia tampoco tiene nada, que lo que sostiene es un discurso populista que ha hecho que ideas radicales de izquierda se perpetúen en el poder en otras geografías, y acá estemos con el riesgo de que así sea. A mí me parece María Clara. que uno de los problemas que hay, pues, y por eso nos cogen ventaja, es que hacemos mal uso del lenguaje. Si uno se sienta con un emprendedor, y nosotros que hemos tenido desde los fundadores de Mercado Libre, ¿qué necesitamos nosotros? Que no nos pongan el pie en el freno, que el político no nos ponga el pie en el freno, porque nosotros somos capaces de invertir, de hacer, de multiplicar, de crear. Y cuando uno está en ese proceso, entonces uno necesita más gente, uno necesita más tierra, uno necesita más materiales, uno simplemente va conectando todo. Entonces, mi sugerencia desde el punto de vista emprendedor es, díganle a Uribe, yo sé que se va a ver esto, no utilicé la palabra fraterna, más bien empecé a utilizar cosas más pragmáticas, o sea, quita el pie del freno y deja que nosotros aceleremos. Es que nosotros lo que estamos es antojados de volver a invertir en Colombia. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros queremos traernos el data center y saber que si hay energía. Nosotros queremos traernos plataformas de lanzamiento a Urabá, porque entonces hay seguridad y porque tiene sentido. Pero yo creo que también como ejercicio tenemos que ajustarnos y eliminar palabras que básicamente es harakiri. Entonces, a mí la palabra fraternidad no me gusta. Y lo mismo, yo creo que aquí el mensaje para los políticos es: nosotros como empresarios y como ciudadanos no necesitamos un Estado que sea papá, mamá, abuelita, abuelito, tío, sobrino. Necesitamos un Estado responsable, eficiente y que no estorbe. Y que ponga no las lo reglas veamos, de juego. mejor dicho, que no sepamos que exista. Mientras menos lo veamos, más sabemos que es bueno. Es un apalancamiento para hacer cosas, nada más. Economía fraterna es el remoquete de derecha equivalente a salario vital en la izquierda. Sí, claro. Es una palabra 100%. que no dice absolutamente nada. El partido la utilizó en el gobierno Duque para justificar el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral. Por eso hacía yo la pregunta: ¿cómo van ustedes en esa doctrina del partido a lograr que las ideas puras de la libertad, sin remoquetes adornados, se posicione como la doctrina fundamental del Partido Centro Democrático? Nicolás, mira, yo te voy a decir tres cosas en titular frente a este tema. Primero, el Estado tiene que dejar de estorbarle tanto a los empresarios. Y el mejor ejemplo es lo que pasa en Perú. En Perú hay una inestabilidad profunda política, pero los empresarios tienen seguridad jurídica. Por eso todos los proyectos de energía renovables están yendo para Perú. Les ponen tapete rojo y en menos de 2 meses le tienen solucionados todos los trámites ambientales, en fin, todos los trámites jurídicos. ¿Ustedes qué necesitan? Entonces, seguridad jurídica y seguridad física. Y mire, Nicolás, yo le voy a decir una cosa con toda la sinceridad, porque a mí no me gusta adornar nada. Hay veces a nosotros nos toca contener
e irnos por el mal menor, porque la reducción de la jornada laboral nos obligó a nosotros a ese proyecto de ley, porque Petro y Ángela María Robledo presentaron un proyecto de ley de reducción de 36 horas. Y yo sé que nos han dado mucho palo con ese proyecto de ley, pero también lo hemos explicado, porque hay veces no es lo que uno quiera. Digo la verdad, nosotros somos pro libertad de empresa. Ojalá aquí no tuviéramos tantos berracos trámites que les estorban a ustedes, pero hay veces, lamentablemente, la realidad del Congreso es que le toca a uno irse por el mal menor. ¿Qué tenemos que hacer? Explicarle también a ustedes y que ustedes nos acompañen en esa practicidad que ustedes manejan desde el sector privado. María. Yo solo, para concluir y tratando de ser como muy puntual en la respuesta, yo sí creo que tenemos que empezar a pensar en un Estado aliado y no en un Estado adversario. Y para que haya un Estado aliado, tiene que haber un Estado chiquito y, como decía ahora Hernán, que simplemente no se sienta y que se dedique a 3 puntos fundamentales. Nada más que eso, nada, administrar seguridad, administrar justicia y administrar unas reglas para que el mercado se pueda mover en igualdad de condiciones, pues todo el mundo con las mismas normas, ¿cierto? Nada más que eso. Ya lo otro es suntuoso y lo que hace es que tengamos estados paquidérmicos, o como diría Andrés Arias, obesos, que se terminan oprimiendo las libertades individuales y atentando contra las capacidades individuales productivas. La pregunta que sigue es de temas de energía, que es un tema muy recurrente en este ambiente de 10 AM. Sabemos que la energía tiene muy estresado además. Es el tema fundamental de todo el desarrollo tecnológico actual, es el tema de la energía. Y digamos que ese es el tema fundamental que toca Juan. Entonces, una pregunta para Juan. En realidad son 2. Y los otros, si quieren aportar, más que bienvenido. La primera, Juan, tu bandera ha sido el tema de la soberanía y la seguridad energética. Normalmente esas alusiones a soberanía y seguridad, a cualquier bien del mercado, suena a proteccionismo estatal, no a libertad de mercado. ¿Estás proponiendo que el Estado elija ganadores energéticos en vez de dejar que el mercado lo resuelva? ¿Cómo reconcilias eso con la corriente liberal del partido? Nicolás, mira, aquí lo que necesitamos es libertad de mercado al 100%. Necesitamos darle seguridad jurídica. De pronto vuelvo y retomo lo que estamos discutiendo anteriormente. Ustedes nos ayudan también a nosotros y nos dan esas recomendaciones en términos que realmente van en contravía de la defensa de la verdadera libertad, y bienvenidos esos términos, bienvenidas esas correcciones. Creo que es muy importante y he recogido muchas reflexiones por parte de ustedes. Aquí lo que necesitamos es abrir el mercado con toda tranquilidad, que llegue competencia de la libertad de mercado en materia de seguridad energética, que haya obviamente estabilidad. Necesitamos todas las generaciones, todas las fuentes de generación de energía en nuestro país. Nosotros tenemos riesgo de un racionamiento en el país, tenemos riesgo de irnos a un apagón el próximo año. Hace 2 años, en el pico más alto del fenómeno del Niño, Hidroituango, funcionando en un 50%, con las termoeléctricas nos salvaron de un apagón. Suspendimos la venta de energía a Ecuador y Ecuador se apagó. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aumentar, obviamente, la demanda, porque la demanda está creciendo por encima del 4%. Entonces, necesitamos seguridad energética, necesitamos seguridad jurídica, y Federico dijo algo muy importante. Vamos a reglamentar la consulta previa, que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y para el desarrollo empresarial en nuestro país. Necesitamos carbón, necesitamos petróleo, necesitamos gas, necesitamos fracking, necesitamos minería, necesitamos renovable, necesitamos energía nuclear, hidrógeno, necesitamos todas las fuentes de generación de energía. La inteligencia artificial, ustedes lo saben mejor que nosotros, necesita energía al 100%. Perfecto, Federico. No, complemento con esto es, mire, esta bancada de Centro Democrático es algo que nos une a todos, es que aquí hay una mentalidad pro desarrollo, pro libertad económica. Absolutamente cualquier candidato de Centro Democrático, eso se lo puedo garantizar. Lo segundo es, totalmente de acuerdo ahorita con lo que Darío dijo, el Estado lo que debe es habilitar, tiene unos habilitadores y listo, lo demás el mercado lo hace, el empresario privado lo hace, que ha funcionado muy bien en Colombia, que ha funcionado muy bien, se llaman contratos de estabilidad jurídica. Yo estoy también obsesionado con la capacidad que Colombia puede tener para tener data centers en las quebradas antioqueñas, en San Rafael, en San Carlos, claro que podemos tenerlo. ¿Cuál es el mayor incentivo que se le puede dar? Ni siquiera incentivo, la garantía que se le puede dar es un contrato de estabilidad jurídica a la empresa para que venga, se asiente en Colombia, haga lo que tiene que hacer, pero que sepa que no le van a cambiar las reglas tributarias en cuestión de 2 o 3 años con cualquier reforma tributaria que llegue nueva. Eso ya ha ocurrido, ocurrió con Alpina, ocurrió con el sector hotelero durante la era Uribe, puede ocurrir ante la nueva, digamos, inmensísima demanda de energía del mundo, no únicamente de Colombia, sino del resto del mundo. Los contratos de estabilidad jurídica son realmente una solución muy concreta a esta posibilidad.
Mario. Y ahí solo como cuña también electoral, eso lo ha venido proponiendo Paloma y diciendo que hay que ampliar el alcance porque Uribe en su mandato lo hizo, pero lo redujo pues bastante y Paloma está diciendo eso hay que ampliarlo para que la inversión vuelva al país, la local y la extranjera. Juan. Nicolás, y tengo exacto, y tengo Hernán, tres propuestas para darle tranquilidad al sector energético. Primero, vamos a elevar la seguridad energética como una política de Estado, que debe ser un programa del gobierno de turno, elevándolo a derecho de tercera generación. Segundo, disminuir los trámites de permisos y licenciamiento ambiental, que se hace completamente urgente con una ventanilla express para el otorgamiento del licenciamiento ambiental, y claro que se puede hacer. Y tercero, que ya lo dijimos, la reglamentación de la consulta previa, donde el eje principal para llevar desarrollo a las comunidades será OXI, obras por impuestos. Perfecto. Carlos, no sé si quieres meter una de tus preguntas. Nico, no, yo de pronto pues desorganizo un poquito porque ya habíamos saltado el tema energético, pero ahorita cuando hablaron de la economía fraterna, pues me pareció muy relevante el tema de los símbolos que mueven finalmente las campañas y lo vimos en Milei con el lema de que viva la libertad, carajo, y de alguna manera de la Espriella se está posicionando con firmes por la patria, etcétera. ¿Cuáles son esos eslogan del Centro Democrático que transmiten esas ideas que defendemos y que piensan posicionar ustedes? Yo tengo que decirle, ahí les hablo desde mi experiencia y voy a decir lo que voy a decir no representa a mi partido, ¿cierto? Es lo que yo voy a decir. Yo creo que esa ha sido la gran falencia del Centro Democrático, que tiene una comunicación débil, que es vintage en sus propuestas, que no es sexy y que seducir así es muy difícil. Y entonces nos toca seducir alrededor de una figura, que es la del presidente Uribe, que sigue seduciendo y que sigue despertando pasiones, pero que a la hora del té pues no se traduce en una idea concreta. Cuando usted oye hablar a Uribe, usted sabe él de qué habla, pero usted no sabe si todo el partido alcanza a representar eso. Entonces yo sí creo que nosotros deberíamos tener una estrategia más pensada en cómo volvernos sexys frente al mercado, porque no lo estamos haciendo y el sector electoral es un mercado también. Hay oferta y hay demanda, uno se tiene que mover en función de eso y nosotros no lo estamos logrando. Cada uno de nosotros tiene seguramente, Fede habla de política de la buena, yo hablo de ya viene la libertad o ya vuelve la libertad. Pero la gente no lo entiende porque no tenemos recursos suficientes para repetirlo hasta que le cale a todo el mundo. Creo que ese ha sido uno de los desafíos que ha tenido que enfrentar Paloma y que si no lo enfrentamos bien de cara a la primera vuelta, seguramente no tendremos los resultados que estamos esperando. Ahora, cuando usted profundiza en las ideas, y ahora hablaban de firmes con la patria, pues usted profundiza en las ideas y empieza a ver que difícilmente haya un partido que valore más las libertades, pero tenga más subtexto social que el Centro Democrático, pero no hemos logrado hacerle ver a la gente que eso es lo que nosotros representamos. Entonces, por eso cuando hablan de medidas que tomamos que tienen un impacto social importante, la gente no piensa que fue el Centro Democrático. Y en el mismo orden de ideas, cuando hablamos de medidas que propenden por la defensa de los valores liberales, tampoco piensan que son el Centro Democrático. Ese es un desafío que tenemos que enfrentar y para enfrentarlo tenemos que saber que estamos mal. Perfecto. Yo creo que les podemos ir dando ya el espacio, Hernán, a cada uno para que tome un tema, más o menos 1 minuto y medio, 2 minutos, para empezar a darle cierre al podcast, porque ya agotamos el grueso de las preguntas. Sí, pero antes, vos sabes que yo siempre dejo para el final las reservas de las preguntas del Gordo. Entonces, para que ya sí puedan hacer. Gordo, ¿usted tiene una pregunta para todos o una pregunta para cada uno? A ver, yo creo que es como muy estilo, como para todos. O sea, yo sigo tratando de pensar qué es lo que les gusta de la política, qué es lo que llama la atención a gente joven, capaz de estar metidos en la política, donde están liderados por una persona que sí, fue muy bueno, pero que ya no representa muchas cosas para mucha gente. Que es vintage, como dijeron. Es muy vintage. Es vintage. O sea, los únicos que vimos la violencia fuimos nosotros. Los únicos No, que pero ojo, yo no creo perdón. que Uribe sea vintage. Perdón, ahí te interrumpo, porque Bueno, yo no creo que Uribe sea vintage. Creo que la forma en que estamos comunicando lo es. No creo que Uribe sea. Pero yo creo que sí es muy vintage porque tú hablas con un joven, 20 años, y no le representa nada. A esa persona no le representa absolutamente nada.
Sí, que nosotros vivimos la violencia, que nos sacó de la violencia y todo eso. Pero la gente, o nosotros nos acostumbramos a vivir así, o la gente se está acostumbrando a vivir así, o ya esos temas son totalmente aparte para cierto grupo poblacional, sobre todo el más joven. No sé, por ahí va mi cuestionamiento. La pregunta, Gordo, sería entonces como ¿qué es lo que nos llama la atención de la política y de estar en el centro democrático? Sería la pregunta Es tuya. un poco eso, sí, ¿por qué? Listo. Bueno, entonces yo tomo la palabra. Gordo, mira, yo llevo los últimos 6 años de mi vida dirigiendo una fundación empresarial. Mi gran, digamos, reflexión, epifanía, cuando uno hace esto es el impacto que uno puede generar desde lo privado, concretamente, digamos, en una fundación en donde se invierten recursos privados en proyectos de impacto social, es muy limitado y se ejecuta bien, se hace seguimiento, digamos, se pone mentalidad del sector privado ahí, pero el alcance es absolutamente reducido. Cuando usted hace un proyecto de ley efectivo, que funcione, le doy un caso, perdón que hable pues de lo que yo he hecho, pero cuando yo fui congresista presenté el proyecto de ley de incentivos a la movilidad eléctrica, nuevamente incentivos. Bajamos el impuesto para los vehículos eléctricos, establecimos que hubiera unos parqueaderos privilegiados, que no hubiera pico y placa, etcétera. ¿Cómo está Colombia hoy comparado con las regiones del país que más carros eléctricos vende del mundo? Y esto me lo dijo Alejandro Salazar, lo citó él porque él fue el que me lo dijo, no yo. Dijo que cuando Tesla revisó digamos, la regulación o la normatividad de la región, vieron que en Colombia había, digamos, un business friendly legislación alrededor de la movilidad eléctrica y por eso Tesla, en buena parte, no digo que exclusivamente por eso, sería pretencioso, pero en buena parte por eso, digamos, también vino a Colombia. Entonces, yo creo que cuando usted hace una ley de la manera correcta, cuando usted se opone a un mal presupuesto o logra aprobar un presupuesto en el Congreso, logra derogar una ley inconveniente, usted genera un impacto masivo. Y digamos, esa idea de lograr impactos masivos, impactos grandes y de cambiar realmente el desarrollo de Colombia es únicamente posible a través de la política y a quienes nos gusta, tenemos, digamos, vocación para eso, es donde debemos estar. Pero eso es lo que a mí me gusta y el Centro Democrático, yo admiro profundamente a Uribe, lo admiro desde que estoy en el colegio, fue el país que me tocó ver el cambio del país del secuestro, la violencia, el país que luego en el que he vivido, y creo que ha sido el gobierno más exitoso en materia de inversión, en materia de generación de confianza, en materia de seguridad. Coge usted cualquier indicador del gobierno de Uribe, compárelo con cualquier gobierno anterior o posterior y son mucho mejores los indicadores. Ahí hay unas ideas políticas buenas y efectivas que le han funcionado a este país y que por eso vale la pena, digamos, volver a ajustarlas a la realidad del siglo XXI, ajustarlas, pero mantenerlas vivas. Y eso es lo que Juan, digamos, ha llamado cuerpo de doctrina política. Yo comparto eso. Juan o María Clara. Bueno, yo la verdad es que toda la vida he estado al lado del presidente Uribe políticamente. Lo admiro profundamente. Creo en la política, soy orgullosamente congresista, político, no me avergüenzo. Hago las cosas bien hechas y creo que eso ni siquiera hay que hablar porque uno tiene que hacer las cosas siempre bien hechas, con principios y con valores. Por ejemplo, yo a esos políticos que hablan tanto de transparencia, no les creo, porque algo tienen que ocultar. Eso hace parte y es inherente a los principios, a los valores que a uno lo tienen que representar. Creo que desde el Congreso de la República, como dice Federico, se pueden presentar muy buenas iniciativas que ayudan a fortalecer la sociedad, a transformar país. Estoy de acuerdo con María Clara que lo decía ahora, nosotros somos un ladrillo para comunicar, nosotros hay veces no bajamos la información porque somos demasiado técnicos en la información y en cómo transmitimos el mensaje y de pronto por eso hay veces somos poco atractivos, pero poco a poco creo que los jóvenes en Colombia nos van dando la razón. Creo que aquí en Colombia se está gestando una revolución libertaria que no hemos visto, especialmente en los jóvenes, y el 8 de marzo yo creo que vamos a ver el resultado. Y Uribe, yo la verdad es que creo mucho en Uribe, puede que me digan romántico, ciego, creo en él profundamente, y además, ¿aló? Uno conoce en el Congreso todos los partidos políticos, y la verdad es que yo no veo un partido mejor que el Centro Democrático. No me veo en otro partido diferente al nuestro, la verdad. Ok. María, tú. Aquí mis compañeros me han oído decir muchas veces una frase y es que yo creo que la política es muy importante para dejarla solo en manos de los políticos. Entonces, para que la política cambie, necesita que toda la gente que quiere un país mejor se involucre con ella, ¿cierto? Y yo creo que ese fue como el llamado que yo atendí en el momento en que me decidí a ser parte de esta lista,
porque como bien les decía, yo pues venía de otro mundo, pero además estaba en una condición de vida personal donde no era obvia esta decisión. Pero cuando uno se pone a pensar, si uno quiere que el país cambie, el servicio militar lo tenemos que prestar todos. Y cuando a uno lo llaman, uno tiene que atender ese llamado. Yo creo que la política es de verdad el espectro desde el que se puede cambiar realidades, y eso es lo que a mí me motiva, la posibilidad de cambiar realidades en las vidas humanas. Nosotros, como decía Juan, pues somos un partido de coherencia y somos un partido de certezas, y creo que es el único partido que se ha probado en esos campos al interior del Congreso. Yo, a diferencia de lo que decía el Gordo, sí pienso que Uribe sigue siendo él, una figura muy atractiva, sigue siendo el gran líder nacional y sigue siendo un tipo que despierta pasiones por la coherencia y la fuerza de sus ideas y por la valentía con la que las defiende. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para trasladar eso a un partido que tiene que trascender la figura de un gran líder? Ese es el desafío que tenemos que enfrentar. Nosotros, y para terminar, qué pena, porque esto me parece importante, yo les decía a Juan y a Fede que nos hemos vuelto en el amigo pesimista, el que uno no le quiere contestar el teléfono, el que uno lo llama, ¿cómo estás? No, muy mal. No, es que ha subido mucho esto. No, y es que con él, no, y mi señora enferma. No, y somos el amigo pesimista, somos el que está dando siempre las noticias malas. ¿Cómo hacemos para que el Centro Democrático sea la amiga sexy? En eso nos tenemos que enfocar. En sí, sabemos cómo es la realidad, pero cómo vamos a cambiar esa realidad. Y yo creo que ahí nosotros tenemos las capacidades para hacerlo porque ya lo hemos probado. Es como lo vendemos en materia de comunicación. Yo quería decir solo una cosita, Hernán, a los tres, como ciudadano, lo único que les puedo decir es, sean valientes, muy valientes, sean visionarios. Necesitamos que Colombia salga de la caverna de hace 50 años y de estar en modelos mentales de 40 o 50 años. El mundo va muy rápido y sean valientes para tomar las decisiones que arrastren a Colombia a salir de lo que el mundo ya cambió. Está muy bueno eso, está muy bueno eso, Darío, y que cuando tengan que tomar una decisión, pues digamos que, por ejemplo, implementación de ontología fiscal, entonces nos utilicen a nosotros como palanca para magnificar el mensaje e inclusive pues utilizar el humor del Gordo, la pedagogía de Nico o simplemente para comunicar eso. Sí, para transmitir eso, porque esa es la importancia de eso. Exacto, para que se apalanquen en eso, porque son las cosas que nos convienen. Si ustedes ya tomaron la decisión de estar ahí, de hacer el desgaste, pues entonces nosotros podemos servirles como palanca para mover esas ideas, porque como bien decía Juan, pues yo he manejado, hemos subido de aquí a Las Palmas y las vallas, cuando los quieren elegir, pues uno ve las vallas repetidas 10 veces de todos, pero a mí las vallas me importan un carajo, a mí me importa es la implementación de las ideas, cuáles son los problemas que están tratando de solucionar, porque en el largo plazo esos son los coletazos que nosotros nos vamos a beneficiar de. Entonces, utilícenos a nosotros como herramienta. Sí, son de estas ideas anclas con las que arrancamos, inteligencia artificial, reducción del Estado, cómo mejorar el tema energético. Juan, yo, por ejemplo, tengo una tremenda preocupación porque para mí un atraso energético de 5 años significa un atraso en 50 años versus todos los otros países y sus competencias. Nosotros en este momento yo siento que somos más un Cuba en el tema pues, de inteligencia artificial que cualquier otra cosa. Entonces, Darío, muy buen punto. Ustedes sean valientes, tomen esas decisiones y apalanquen en nosotros y seguro tendremos otros empresarios y otros podcasts que también van a converger a este tipo de ideas. Ahora sí, Nico, pues que cierren en los mensajes pues, de cada uno, que era lo que querías vos. Hernán, yo quería una cosa también decir, ¿qué piensan de la encuesta de anoche que salió? O sea, que parece que nos están goleando por todo lado. Yo no lo veo así. Yo creo que, de hecho, ayer yo le digo a Juan que vengo con buenas noticias, porque mi lectura es, lo primero es uno no de pelear con la encuesta y decir, no, es que aquí hay unos intereses detrás, no.
si usted quiere controvertir una encuesta, busque otra, ¿cierto? Que seguramente este fin de semana saldrá y saldrá con otro tipo de datos. Yo siento que la popularidad, que es lo que a mí realmente me parece alarmante del presidente, pues se corresponde con el periodo de medición, que fue cuando se logró el alza salarial irresponsable, que fue cuando salió a decir que nosotros no queríamos eso, que fue cuando empezó a tener recursos para manejar por toda, y cuando logró firmar esos billones de pesos en órdenes de prestación de servicio. Pero eso antes del 8 de marzo va a decantar. Y va a decantar, entre otras cosas, porque la gente acercándose el 8 de marzo empieza a aproximarse a las urnas como con mayor seriedad. Ya no es el que se acuerda, ya no es lo que le parece chévere, sino que ya está pensando, ok, ¿por quién debo votar para que dirija los destinos del país? Yo creo que ahí lo que sale y que es muy importante es que la gente también está, cuando usted ve solo a Cepeda, pues sí, es alarmante la cifra, pero cuando usted ve a todos los otros, se da cuenta que la gente quiere un cambio, y eso finalmente se capitalizará de cara a las elecciones. Paloma ha crecido 10 veces, o sea, Paloma arrancó esto en el 1% en diciembre, y hoy a 3 meses, bueno, mal contados 4, está en el casi 11%. Entonces yo creo que también es como vender la posibilidad de que se logre el cambio. Yo no lo veo riesgoso. Extrañé que no sacaran lo de las elecciones parlamentarias, porque me parece que eso tiene más sentido en este momento, pero creo que ahí el mensaje es: más de la mitad del país quiere un cambio, en eso nos tenemos que enfocar. Gordo, mira, yo te digo una cosa, nosotros somos expertos en perder encuestas y en ganar elecciones. Aquí lo que hay que hacer es camellar, hay que trabajar como un berraco, buscar votos. Los empresarios, ¿qué hacen? Buscar negocios para producir obviamente más dinero. Nosotros, ¿qué hacemos los políticos? Con ideas, buscar votos para llegar al Congreso de la República, y eso está haciendo Federico, eso está haciendo María Clara, eso estamos haciendo todos. Claro que preocupa. Yo leo simplemente las encuestas como un simple panorama de una radiografía, pero no me voy al resultado. La verdadera carrera de la presidencia de la República empieza este 8 de marzo, y yo valoro profundamente que Paloma ha sido la que más ha crecido, pasó del 1% al 10%. Además, Paloma creo que tiene una gran oportunidad de ganar la presidencia de la República, pero les termino diciendo que nosotros no vamos a arriesgar el país como partido. Está por encima de todo Colombia, está por encima de todo el país, y no lo vamos a arriesgar. Bueno, una lectura muy rápida mía, que está muy buena la lectura de Juan y María Clara, sería esta. Para mí la encuesta es más un llamado a la acción de todos los colombianos y cualquier persona que cree en la democracia y en la libertad. Porque sí, es verdad que también, digamos, el mayor populista, el representante del continuismo de las ideas socialistas, está encabezando. Entonces también es un llamado a la acción a los colombianos para que digamos, bueno, aquí o nos metemos de frente en esta campaña y apoyamos, o ojo que también hay un proyecto vivo, claro, el alza del mínimo, como decía María Clara, la reducción del salario de los congresistas. Ellos han metido unos golazos ahorita a final de este periodo, y se ha notado en la encuesta. Completamente de acuerdo con el aumento de la intención de voto de Paloma Valencia. Y otra muy buena, digamos, noticia también, yo creo, es que esa gran consulta, que tiene un 34,3%, digamos, de probable participación, esos son más o menos 4,5 millones de personas, perdón, 1,9 millones de personas que van a votar por Paloma. Eso genera también una esperanza grande. Y si usted mira las últimas 2 elecciones, pues, diría esto: Duque en este momento estaba súper bajito. Duque gana la consulta y Duque es presidente de Colombia. Hace 4 años. Ajá, hace 4 años Fico estaba súper bajito, gana la consulta y se dispara y llega a la primera vuelta presidencial. Entonces, hombre, aquí hay que seguir trabajando, como dice Juan, pero digamos, los números también tienen una lectura de, uno, llamado a la acción, pero dos, también de que hay un crecimiento interesante, y es el reflejo del trabajo tanto de Uribe, del partido, y como de cada uno de nosotros en esta campaña. Listo. Sí, que el 35 va a votar la consulta. Yo creo que ese sí es como el encabezado de esta encuesta. Listo, antes de darle la palabra a cada uno para que en 2 minutos den el cierre, creo necesario hacer un disclaimer como grupo. Nosotros somos un grupo que creemos firmemente en las ideas de la libertad, muy afines a las ideas libertarias de Milei. Nos sentimos que hay una ausencia de representatividad en los partidos políticos. Digamos, de manera particular vemos en ustedes 3, y por eso los invitamos, que dentro de un partido que doctrinalmente no es libertario, ustedes sí representan esa corriente. Entonces vamos a estar muy pendientes y vigilantes de ustedes a lo largo de la legislatura. No nos queda duda que ustedes 3 serán elegidos, eso no nos queda ninguna duda, pero sí vamos a estar muy vigilantes de que no nos vayan a traicionar con ideas de economía fraterna
o cualquiera Sí, nueva porque- que se los inventen. Acuérdense que los Sí, huevitos, porque haremos el podcast específicamente de ese tema. los huevitos de Uribe eran 3, pero en realidad son solo 2. Eran confianza en un inversionista y seguridad democrática. El tercero, cohesión social, derivó en esta famosa economía fraterna. Ese tercer huevito nunca ha existido. Es que no existe un mamífero con 3 huevos. Apréndanse en eso. Entonces vamos a estar muy pendientes de eso con ustedes, pendientes de que estén leales a las ideas que estamos diciendo aquí. Y ahí sí les damos entonces, para que demos el cierre, Hernán, si te parece, cada uno Dale. con 2 minutos de cierre. Hágase de cuenta, este es el elevator pitch. Aprovechenlo. ¿Y arranca quién? La dama. Usted siempre me ha tirado a mí al agua y yo quería oír a ver cómo yo aprovechaba esas ideas para mi discurso y no me dejó nunca, Nicolás, y eso que Listo, somos entonces amigos. primero Juan, hágale, Bueno, que usted es a ver, el más canchero. Oiga, no, Nicolás, ya me primero, tiró a la... Ah, bueno, hágale, Juan. primero, muchas gracias por esta invitación. Mire, lo más importante es hacer las cosas bien hechas en este rol político. Y vuelvo y repito, mi bandera es la seguridad energética y ahí no me voy a mover. Esa es mi causa, esa es mi bandera. Me voy a hacer moler para que hagamos fracking en nuestro país, para defender, obviamente, todas las fuentes de generación de energía, la minería, el carbón, el hidrógeno, las renovables, para disminuir los tiempos en el licenciamiento ambiental. Una hora de apagón en Colombia cuesta 200.000 millones de pesos, lo decía Hernán muy bien. Si Colombia se apaga, nos vamos al carajo absolutamente todo, se paraliza la industria, el comercio, los hogares colombianos. Necesitamos producir más gas natural, necesitamos producir más petróleo, necesitamos realmente apostarle a la energía nuclear como una energía aprobada a nivel mundial. Y yo simplemente les quiero hacer una invitación a ustedes, no nos dejen solos. Llámenos, aquí estamos para trabajar con ustedes, porque también le echo una crítica al sector privado con todo el respeto. Ustedes a veces nos ven a nosotros muy lejos y no se acercan. En el Congreso hay de todo, hay gente buena, hay corrupto lamentablemente, pero también los empresarios que se hablan entre sí saben quiénes hacemos las cosas bien hechas, con principios y con valores. Y ustedes tienen muchas ideas, es que los empresarios son como un tanque de pensamiento, porque todos los días están buscando negocios y buscan superar todos los problemas y los obstáculos que se les presentan. Y creo que hay que traer muchas enseñanzas del gobierno Milei. El Ministerio de Desregular es supremamente importante y urgente en nuestro país porque lamentablemente el Estado le estorba muchísimo a los empresarios. Nosotros los gobernantes o el gobierno lo único que hace es gastar plata, la plata que producen los empresarios, la plata que producen los ciudadanos. Así que ayúdenos también a ser mejores legisladores en este sentido, en lo que nos hemos encontrado hoy, en defender la libertad. Así que muchísimas gracias. Oiga, y el voto hay que pedirlo. Voten por nuestro Partido Centro Democrático, al Senado y a la Cámara de Representantes por el Gran Federico 104. Gracias, Juan. Déjame, hermano. Vamos. Entonces, mire, a mí el tema como colombiano que más me importa y es que este país sea un país más rico, que genere riqueza para que no haya pobreza, para que tanta gente pueda salir de las condiciones de miseria en la que vive. ¿Quién logra eso? Únicamente el mercado. ¿Cómo ocurre eso? Que haya libertad económica, garantía de condiciones jurídicas y constitucionales para que el mercado pueda crecer. La mayor amenaza en Colombia no es un apellido de un político u otro. La mayor amenaza que desciertan sobre Colombia se llama Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente de Petro y la Asamblea Nacional Constituyente de Cepeda. Es la peor señal que se le está mandando hoy al inversionista privado, al mercado, a los mercados internacionales. Si acá nos cambia la Constitución o nos oponemos a eso, aquí, digamos, podemos entrar en lo que Juan ha dicho de realmente un desequilibrio total democrático. La inversión en Colombia ha sido la más baja en décadas el año pasado, 16% durante el gobierno de Uribe y después del gobierno de Uribe estuvo alrededor del 20, del 22%. Si aquí se siguen mandando las señales equivocadas de esta inestabilidad tributaria, de esta inestabilidad social y política a causa del crecimiento de grupos armados ilegales, a este país no le va a ir bien. Y hoy, digamos, hay una especie de espejismo de una economía fuerte porque hay muchísimos dólares en la economía y por lo tanto hay un consumo grande, pero eso no significa que el país no tenga serios problemas de déficit fiscal y de responsabilidad en el gasto público. Entonces, que haya una bancada como nosotros, concretamente yo, que ojo con esto, la Cámara de Representantes, donde se han pasado todas estas reformas de Petro, la Cámara requiere muchísimo nivel argumentativo, capacidad de debate y firmeza en las ideas, porque ahí es donde se ha perdido en buena parte los golazos que nos han metido, y por eso me he metido yo en esto. Yo soy el número 104, Centro Democrático Cámara Antioquia, porque Juan me dice siempre que pide el voto. Entonces, vea, última cosa, gracias Hernán, gracias a todos por esta invitación, y me parece clave lo de la accountability.
porque eso le exige mucho más al legislador, le exige mucho más al gobernante, y en Colombia ha habido poco accountability con los políticos. Entonces, totalmente de acuerdo que nos sigan de cerca, y nosotros también rendiremos cuentas de cerca de lo que hacemos. Yo ya sé cómo les voy a pedir que me rindan cuentas, pero dejemos que María Clara termine. ¡Ay, qué miedo! No, está bien, está bien, está bien. Bueno, yo acá quiero partir como de un contexto, ¿cierto? Colombia hoy enfrenta la peor crisis fiscal de su historia republicana. Hoy el déficit el año pasado pues cerró en 7.1% del PIB y la deuda escaló arribita del 61% del PIB. La respuesta habitual ha sido siempre más impuestos, más persecución tributaria y más burocracia. Y tenemos que darnos cuenta que seguir exprimiendo a la base tributaria no solo es inútil, sino que resulta siendo contraproducente. Aquí ya hubo un modelo que funcionó. El presidente Uribe, con la política de austeridad y eficiencia, suprimió y fusionó varias entidades. La deuda externa del país pasó de representar el 40% al 22% y logró reestructurar y reducir nóminas de alrededor de 468 entidades, eliminando la burocracia innecesaria para liberar recursos destinados a la inversión. Entonces, acá, ¿cuál es la conclusión? Que eso es posible. La apuesta tiene que ser por una transformación estructural y no más parches fiscales ni reformas cosméticas, sino una nueva arquitectura institucional que se base en estos principios que todos los que estamos acá defendemos, que es la libertad económica, la austeridad estatal, la transparencia y la soberanía monetaria digital. Yo creo que tenemos las condiciones para que llegue la era de la libertad y hay que darnos la oportunidad de que sí sea. Y bueno, y los invito a votar por las listas del Centro Democrático, lista cerrada en el Senado. Este es un partido de certeza, usted sabe lo que compra, acá no hay sorpresas cuando llegamos allá, usted sabe que hemos hecho oposición juiciosa, usted sabe que es una bancada disciplinada, usted sabe que hay unas líneas inquebrantables y usted sabe que hay disciplina de partido. Yo creo que eso es muy importante cuando tenemos que enfrentar un modelo autócrata como el que está en este momento ya no tan en ciernes en este país. Y apoyen a Federico Hoyos, que me parece una gran opción, los que están en Antioquia, para la Cámara, marcando el 104. Muchas gracias, María. Juan, ¿Ibas a decir, Juan, para cerrar ahí? No, yo quiero ponerles a ustedes una tarea con todo el respeto, y es, imagínense que ustedes son congresistas, ustedes que llegarían a hacer el 20 de julio, regálanos un paper y pónganos tareas. O sea, ¿qué leyes tienen que derogar? ¿Qué leyes hay que modificar? ¿Qué hay que hacer? Porque mire, ustedes tienen una visión de empresarios y empresarios que han triunfado. Nosotros somos políticos. Yo toda la vida me he dedicado al sector público y al sector político. Yo no he sido nunca tenemos una empresario. grandísima ventaja. Listo. Por lo menos hay 1 o 2 ideas cada podcast, Bacano. cada 7 días que hacemos. Pues no es Listo. sino que te devolvas 5 o 6 podcasts para que oigas toda la De ciudad. una. Pero André Felipe estas me ha son- puesto esa tareita de escuchar algunos podcasts de ustedes. Háganlo. Pero esta es la tarea. Miren, yo creo que lo podemos partir así. Y María Clara me dio una idea pues para con ella. Mire, para mí sería fascinante que cada vez que nosotros tengamos una conversación y grabemos un episodio, nosotros podamos citarlos a ustedes como expertos en el tema. Entonces, Federico se empezó a hacer un dashboard donde empezaba a mostrar reducción del Estado y empezaba a mostrar unos datos importantes. Pues, si yo quisiera que mi punto de partida para ver cómo se está reduciendo, cuál es la situación actual del Estado, fuera federicohoyos.com/ póngale dashboard. Nosotros lo tenemos. Si quieren tomar inspiración, lo único que tienen que hacer es entren a 10am.pro y nosotros tenemos una sección de dashboard. Entonces nosotros tenemos los earnings report de ciertas compañías, cómo está la liquidez en el mercado, cómo está el portafolio, cómo lo estamos traqueando, y esa vaina se hace relativamente fácil. Entonces, Federico nos va a ayudar a traquear cómo se está reduciendo el Estado, dónde se están yendo las platas, cómo se están moviendo los flujos y ver desde que empezó si se ha logrado, si hay algún progreso, qué se está tramitando, qué se está ejerciendo, cuál es el debate, que sean puntos de referencia. El de Juan es súper fácil. Juan, yo necesito uno poder llegar a entrar y uno decir, hey, mira, me estoy soñando traer a un hyperscaler a Colombia, pero el problema es que solo tenemos 2 gigavatios y entonces no tenemos. No, ¿dónde está la energía? Mostrame dónde están las plantas solares, dónde están capacidad instalada, cuánto produce Hidroituango, cuánto produce, para que uno se pueda como inspirar, o sea, que nos des como una radiografía energética, porque en el día a día estamos tuiteando y haciendo contenido, entonces el gordo puede hacer una pieza y uno lo lee cualquiera de estos incautos, porque nosotros tuiteamos en inglés y en español y dice, ay, en Colombia hay esta energía disponible.
Entonces sería una berraquera que uno se meta a juanespinal.com, KPI, y nosotros constantemente los vamos a estar citando, los vamos a compartir en pantalla. Y el de María Clara, tú dijiste ahorita, pues, economía digital, monetizar. Por ejemplo, si estás hablando con Arias, estás hablando sobre el fondo soberano, sobre Bitcoin. Ya, que nos pongas a pensar cómo más y más adelante podríamos decir, hey, mira, este es el avance, esto sería, imagínate toda la economía colombiana, pero expresada no en pesos, sino que empecemos a hacer el cambio, decir, hey, una papa, como nosotros le mamamos gallo al gordo y le decimos, gordo, ¿cuánto vale un buñuelo en satoshis? Y si no responde, pues entonces le damos pues satoshis, pero que empecemos a hacer ese cambio de mindset, que empecemos a... El índice Big Mac. Exacto, el índice Big Mac, que tengamos unos indicadores. Entonces se imaginen, mariaclaraposada.com, federicohoyos.com y Juan Espinal, y que uno siempre, entonces se vuelven unos elementos muy importantes para nosotros porque nos podemos apalancar y de ahí capturamos información. Alguien estaba levantando la mano preguntando algo ahí. Federico, vos lo tenías, vos más o menos lo estás haciendo, pero ahí lo estoy haciendo. Un rápido de lo que pero Juan dice. Esos dashboards sería muy importante. O María Clara, liderar de una vez. O sea, nosotros lo hemos dicho a todos los candidatos. Si vos liderás de alguna otra forma, acceso a Palantir, que te podemos sentar con la gente, pues pues a uno de los founders o de los VPs, ontología fiscal para Colombia, vos no te imaginas el beneficio que eso sería para todos los ciudadanos. O sea, uno empezar a ver gastos dobles, eliminar procesos, es que ni siquiera hay que reducir, ni siquiera hay que reducir el Estado, hay que dejar de pagar 2 veces lo que se está pagando, y eso lo descubrís ahí mismo. Y este lo hizo Fede, y digamos que es un primer borrador, pero que sean unos puntos de referencia, para uno llegar y decir, esta es la salud de la reducción del Estado, esta es la salud energética, y la otra es la eliminación de duplicidades. Entonces, ahí sí se podrían apalancar. Yo con eso cierro. No sé si Henao, Nico, Darío, Gordo, hay algo más pues para despedirlos a ellos. Y... Este dato es demoledor. O sea, hoy cada... Está más alto, está en 24 hoy está en 24 millones. Ese dato está desactualizado. Señores, los que nos están escuchando, cada uno de ustedes le debe al Estado 24 millones de pesos. Cada uno. En este gobierno. Y antes era menos. No importa, no importa si usted es multimillonario o vende chitos en un semáforo. Eso es lo que usted le debe hoy a Colombia. Como fritos. No, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, pues buenísimo ese dato, no, buenísimo. Pues que Hernán, ese dashboard es producto de una conversación tuya y mía después de un encuentro con empresarios. Pero, o sea, quería decir lo que Juan Espinal está diciendo. Cuando uno conversa con el experto, cuando uno conversa con el empresario, salen buenas ideas. Este dashboard no es que a mí se me ocurre bajo el Espíritu Santo. Fui hablando con Hernán un día, Hernán me dijo, haga pues el dashboard a ver si el equipo es capaz, y vea, ahí lo estamos haciendo, está en beta, hay que mantenerlo, pero es buenísima idea. El dashboard de energía, el dashboard no sé, de deuda soberana, lo que sea. Pero es un buen modelo de accountability y nosotros aquí ya lo estamos desarrollando en beta. Va bien. Imagínense todos los 300 y punta congresistas, todos que uno ve, mostrame qué estás haciendo. Es que nadie sabe qué están haciendo allá, ni idea. Y el email de los últimos 7 días, así que es bueno. El email de los 7 días sería lo más espectacular, pues. Maravilloso. Me voy a poner en esa tarea, Hernán. Hoy viajo a Bogotá en la noche, porque mañana me voy a reunir con el representante para Colombia y Venezuela de la Casa Blanca para manejar y liderar toda la agenda energética entre los dos países en el tema y en el camino de la recuperación energética e institucional y democrática de Venezuela. Entonces les cuento cómo nos va y qué bacano que en estos días yo hablo con él si nos reunimos con ustedes. Bacano, perfecto. Quedo con esa tarea. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias y mucha suerte. No se les olvide hacernos mucha campaña. Al Senado, lista cerrada por el ojito. Al 104 a la Cámara, Federico Hoyos, y la gran consulta por Paloma. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Mucha suerte.